Bienvenidos al módulo 9, agentes en segundo plano. El primer tema que vamos a ver en este módulo son las tareas periódicas. Las tareas periódicas es código que deseamos ejecutar en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, para hacer algún tipo de descarga para nuestra aplicación o darle algún tipo de mantenimiento a nuestros datos, etc. Las tareas periódicas es un ensamblado externo que debemos referenciar en nuestra aplicación de Windows Phone 8. Estas tareas periódicas se ejecutan cada 30 minutos, aunque no es exactamente 30 minutos, puede variar con un límite de más o menos 10 minutos según lo decida así el sistema operativo, basándose en sus recursos de memoria y CPU y batería también. Otra cosa importante que debemos mencionar es que las tareas periódicas deben de tardar máximo 25 segundos en culminar. Y estas tareas periódicas se crean a través de una de las plantillas que están en nuestro Visual Studio. Esta plantilla se llama Windows Phone Scheduled Task Agent. Cuando creamos un proyecto de este tipo, automáticamente la plantilla nos creará una clase de tipo Scheduled Task Agent, la cual justamente representa la tarea que vamos a ejecutar. Dentro de esta clase vamos a encontrar un método llamado onInvoke, el cual es invocado automáticamente por el sistema operativo cuando la tarea es ejecutada. Dentro de este método onInvoke debemos utilizar ya sea notify complete o abort para indicar que ha terminado la tarea o para cancelarla respectivamente. Todo esto del lado del proyecto de la tarea que se va a ejecutar de manera programada. Por el otro lado, en nuestra aplicación de Windows Phone tenemos que hacer una instancia de la clase Periodic Task. La clase Periodic Task representa una de las tareas programadas que queremos ejecutar en este intervalo de tiempo corto. También es el objeto en donde debemos de asignar una descripción lo más detallada y amigable posible, ya que los usuarios en la pantalla de aplicaciones que está al lado de la configuración, en esta lista de aplicaciones el primer elemento es la lista de tareas en segundo plano. Es justamente esta descripción la que los usuarios pueden leer en esta pantalla, por lo que debe ser lo más detallada y amigable posible. Adicionalmente a la clase Periodic Task tenemos una clase llamada Scheduled Action Service. Esta clase, Scheduled Action Service, es la que finalmente registra todas las tareas programadas en el sistema operativo Windows Phone 8. Es importante mencionar que solo debe de haber una tarea con el mismo nombre, por lo que es siempre buena idea evaluar si ya existe la removemos y posteriormente la agregamos a través del método add. Debido a que son tareas programadas que ejecutan cada 30 minutos más o menos, pues sería bastante ineficiente si como nosotros como desarrolladores tendríamos que esperarnos ese intervalo de tiempo para probar esta funcionalidad. Por lo que existe un método, igual en esta clase Scheduled Action Service, que se llama Launch for Test. Este método Launch for Test permite ejecutar la tarea en un tiempo especificado. En el segundo parámetro requiere un objeto tipo timespan y como está el código aquí de ejemplo en pantalla, lo que está haciendo es simplemente que en los próximos 10 segundos ejecute la tarea de prueba que tenemos aquí en el código. Para probar esta característica, aquí tenemos un nuevo proyecto llamado Agentes Segundo Plano. En la misma solución vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Scheduled Task. Vamos a agregar nuevo proyecto y vamos a seleccionar la plantilla Windows Phone Scheduled Task Agent y le vamos a poner mi tarea. Al crear este proyecto automáticamente nos agrega una clase llamada Scheduled Agent, el cual en la parte de abajo implementa onInvoke. Justamente aquí nosotros debemos escribir el código que necesitemos ejecutar dentro de esta tarea. Puede ser algo de mantenimiento por ejemplo, si tenemos en nuestra aplicación una base de datos, pues podremos aquí poner código de mantenimiento, o si necesitamos descargar algo, o si necesitamos hacer algún tipo de actualización a los mosaicos, o por ejemplo simplemente mandar una notificación, que es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Voy a utilizar la clase Shell Toast para
poder mandar una notificación en la pantalla del teléfono del usuario para averiguar si esto está realmente funcionando. Voy a hacer una instancia de este objeto de tipo shellToast y en su propiedad content le vamos a poner la fecha y hora actual. En su propiedad title le vamos a poner agente de segundo plano, o simplemente vamos a ponerle mi tarea, que es así como se llama. Y en la propiedad navigation URI lo que vamos a hacer es establecer un URI, el cual deseamos que navegue la aplicación automáticamente a dicho URI cuando el usuario seleccione la notificación en pantalla. Vamos a simplemente ponerle mainpage.saml. Claro que le podríamos poner también parámetros en el query string como lo hemos explicado con anterioridad en este mismo curso. Ya que tengo el toast, lo que voy a hacer es ejecutar el método show para mostrar este concepto. Es bien importante recordar que Notify Complete es el método que notifica que ya terminó la tarea, justamente como su nombre lo indica. Tenemos que hacer Notify Complete o en todo caso abort si estamos en una condición inconsistente en nuestro código o simplemente hubo algún tipo de error, pues mandamos a llamar abort. En este caso, Notify Complete es lo que vamos a ejecutar. Del lado de nuestra aplicación de Windows Phone, vamos a compilar primero esto. Del lado de nuestra aplicación de Windows Phone, pues simplemente voy a tener un text block que diga agentes de segundo plano o algo así. En realidad no es mi intención poner ningún tipo de interfaz de usuario en la aplicación de Windows Phone porque el código de registro de esta tarea lo vamos a hacer en el método onNavigated_to, por lo que no necesitamos en realidad nada interactivo para este ejemplo. En el code behind, primero vamos a quitar todo este código para evitar confusiones y vamos a hacer override para que en el onNavigated_to aquí vamos a usar la clase periodic task. Vamos a crear un nuevo task de tipo periodic task. Aquí debemos indicar en el constructor cuál es el nombre de esta tarea. En este caso se llama mi tarea. Recuerden poner la descripción a través de esta propiedad description, ya que es la descripción que van a ver los usuarios en la pantalla de aplicaciones dentro del teléfono. Este es el texto que le vamos a poner. Ahora vamos a hacer uso de la clase ScheduledActionService, específicamente de su método add para agregar esta tarea. Obviamente, para que esto funcione y antes de probar, lo que necesitamos hacer es agregar una referencia en nuestro proyecto de Windows Phone. Agregamos una referencia al proyecto de nuestra tarea programada que se llama mi tarea. De lo contrario, va a mandar un error porque simplemente no va a encontrar el ensamblado. Ahora sí, vamos a compilar y vamos a probar en el emulador. Aquí está ya corriendo la aplicación. Quedamos que la interfaz de usuario simplemente para darnos cuenta que está ejecutando. Lo que vamos a hacer es salirnos e irnos a los settings, específicamente a la parte de las aplicaciones. Aquí en Background Tasks nos podemos dar cuenta que pues aquí está nuestra tarea en segundo plano permitida. Si pulsamos en ella, acá está la descripción que los usuarios pueden leer para determinar qué es lo que está haciendo esta tarea en su teléfono. Muy bien, este es el primer intento. Si volvemos a ejecutar, podemos darnos cuenta que nos está arrojando una excepción. Esta excepción nos indica en el texto que ya existe mi tarea. Y es que efectivamente solamente puede haber una tarea con el mismo nombre registrada, por lo que primero tenemos que evaluar si ya existe o no. Esto lo vamos a hacer en el código, igual con la clase ScheduledActionService, pero vamos a utilizar el método find. Find pasándole el nombre de la tarea que estamos interesados nosotros en encontrar. Le vamos a poner allTask y siempre y cuando allTask no sea nulo, eso significa que sí encontró, ya existe, por lo tanto la vamos a remover. Esto a través del método remove vamos a remover la tarea. Ahora, como estoy utilizando mi tarea en todo momento, bueno, es importante y recomendable que usemos, por ejemplo, una constante y le vamos a poner task name y lo vamos a sustituir en todos los lados donde lo necesitamos, en el find,
en el constructor de periodic task, en el remove, de esta manera. Por lo tanto, ahora sí, si vuelvo a ejecutar la aplicación, pues estoy asegurándome que si ya existía, la remuevo y la vuelvo a registrar. Ahora, para no esperarnos los 30 minutos aproximados en lo que tarda el sistema operativo Windows Phone 8 en ejecutar esta tarea, para eso existe un método llamado Launch for Test, igual de la clase Schedule Action Service. Launch for Test, le decimos cuál es la tarea que estamos nosotros interesados en ejecutar y un time span. Le voy a decir que en los próximos 5 segundos, una vez que ejecute la aplicación, pues comience la tarea. Vamos a volver a ejecutar, muestra la pantalla inicial, me salgo y alrededor de 5 segundos después el sistema operativo decidirá ejecutar esta tarea periódica. Les recuerdo que el código que hace nuestra tarea programada es simplemente mostrar una notificación de tipo toast, la cual se va a mostrar en la parte superior de la pantalla de inicio, aquí donde están todos estos mosaicos, en la parte de arriba, como cuando nos llega un nuevo mail. Para eso sirve esa clase shelltoast. Justamente es lo que estamos viendo nosotros aquí en donde hice mi tarea, y si pulso en ella, se acordarán que yo tenía una propiedad llamada Navigation URI. Es justamente el URI al cual yo quiero navegar cuando el usuario pulse sobre este toast, sobre esta notificación. Otra categoría de tareas son las tareas intensivas. Estas tareas intensivas no están pensadas para ejecutar en un intervalo de tiempo programado, sino que están pensadas para ejecutar por tiempos prolongados, hasta 10 minutos. Como su nombre lo indica, la idea detrás de estas tareas es ejecutar código que requiera la utilización máxima de recursos que sea posible, ya sea para descargar, para hacer algún tipo de cálculo, para hacer algún tipo de transformación dentro de los elementos de los datos que utiliza la aplicación, no lo sé. Pero obviamente este tipo de tareas intensivas, al tratarse de código bastante pesado para un teléfono, pues tienen ciertas restricciones. Algunas de las restricciones de las tareas intensivas están aquí en la lista que estamos viendo en pantalla. Podemos ver que la primera es que el teléfono debe estar conectado a la carga eléctrica, es decir, debes de tomar el cargador del teléfono y eso debe de estar enchufado a la pared para que esté cargando el teléfono. El segundo es que el uso de datos sea no celular, es decir, no a través del plan de datos del usuario, de su empresa de telefonía con el que esté inscrito, sino a través del uso de Wi-Fi, por ejemplo. El tercer punto que nos indica las restricciones es un 90% mínimo de batería que debe tener el teléfono. También que la pantalla de bloqueo esté activa, que esté bloqueado el teléfono y que no haya llamadas activas. Si todas estas condiciones se cumplen, entonces sí, el sistema operativo Windows Phone 8 decidirá correr una de estas tareas relacionadas con las aplicaciones que estén instaladas. La clase que representa este tipo de tareas se llama Resource Intensive Task, la cual justamente es de este tipo de tareas intensivas. Y su utilización es igual que Periodic Task, lo que veíamos anteriormente, en donde pues hacemos una instancia de esta tarea. En este caso es una instancia de la clase Resource Intensive Task, pasándole como parámetro el nombre de la tarea, le asignamos una descripción y posteriormente pues lo agregamos, lo registramos a través del uso de la clase Schedule Action Service. En nuestras aplicaciones de Windows Phone 8 podemos registrar solo una de cada tipo de tarea en nuestras aplicaciones. Es decir, podemos tener un Periodic Task y un Resource Intensive Task. Y una idea detrás de esta técnica es utilizar el mismo agente, es decir, en el método onInvoke podríamos nosotros preguntar cuál es el tipo de lo que está llegando como parámetro y, por ejemplo, utilizar la palabra clave is para determinar si es un periodic task. Bueno, ejecutamos código que se considere un código que puede ejecutarse cada 30 minutos. De lo contrario, código que esté utilizando el máximo de recursos que sea posible dentro del teléfono.
De regreso aquí en la aplicación para probar este concepto, entonces lo único que tendríamos que hacer es irnos al código donde hacemos la instancia de periodic task. Hacemos entonces una instancia de resource intensive task. Todo el resto queda exactamente igual. Claro que aquí podríamos poner cualquier otro tipo de código que requiera el máximo de recursos. En este caso, por efectos pedagógicos lo vamos a dejar así. Simplemente vamos a volver a ejecutar dentro del emulador de Windows Phone. Esperamos a que esté la pantalla de la aplicación, es decir, que se ejecute el onNavigated to. Nos salimos. De lo contrario, el toast, esa notificación no se mostraría. Las notificaciones no se muestran cuando está ejecutando la aplicación, sino cuando no la estamos ejecutando. Tal y como vemos aquí en pantalla, pues está ejecutando ahora este Resource Intensive Task, siempre y cuando se cumplan las condiciones que hemos estado aquí hablando. El otro mecanismo de agentes en segundo plano que vamos a ver en este módulo es el servicio de transferencias. El servicio de transferencias, con nombre en inglés Background Transfer Service, este servicio de transferencias nos permite encolar peticiones de tipo HTTP o HTTPS para hacer una carga o descarga de datos, es decir, para hacer un download o un upload de datos hacia algún endpoint de tipo HTTP o HTTPS. Este servicio está pensado para los escenarios en donde necesitamos descargar elementos o datos para nuestra aplicación y que no requiere que la aplicación incluso esté corriendo. Por ejemplo, la descarga de imágenes o la descarga de videos o la descarga de cualquier otro tipo de binario que requiera nuestra aplicación. Fácilmente podemos encolar esas peticiones, esas solicitudes utilizando este servicio llamado el Background Transfer Service o el servicio de transferencias. Al igual que las tareas de utilización intensa como el Resource Intensive Task que acabamos de ver, este servicio de transferencias también tiene una gran cantidad de restricciones, de hecho tiene más. Unas de las que podemos aquí destacar es que se permite solamente 5 megabytes como tamaño máximo para la carga, es decir, para hacer upload, 20 megas máximo para descargar a través de datos celulares, 100 megas máximo para descargar a través de Wi-Fi, pero que no estemos enchufados a la corriente eléctrica, sino con batería. En este escenario tenemos únicamente 100 megas. O si estamos en Wi-Fi y estamos enchufados a la corriente eléctrica, ahí sí es ilimitado, etcétera. Como pueden ustedes leer, hay una gran cantidad de condiciones que también se deben de cumplir, condiciones y restricciones para que este servicio de transferencias funcione. Otra cosa muy importante es que el folder para las transferencias forzosamente debe ser local shared transfers. Claro, a partir de transfers nosotros podemos crear algún tipo de jerarquía de folders dentro de transfers para poder almacenar nuestros datos de una manera más ordenada si así lo desean, pero es completamente requerido que sea a partir de esta raíz local shared transfers el lugar en donde nosotros podamos descargar o cargar los datos. Para una lista completa de restricciones les recomiendo que entren a la página que está en pantalla porque verdaderamente hay una gran cantidad de puntos y de consideraciones que hay que tomar en cuenta. La clase Background Transfer Request representa una de las solicitudes, ya sea de carga o descarga. Y su utilización es muy sencilla, realmente tiene nada más dos parámetros de tipo URI, en donde nosotros debemos indicar cuál es el URI remoto y cuál es el URI local para poder descargar, o viceversa, si vamos a hacer un upload, es decir, una carga, simplemente cambiamos el orden de los parámetros, ponemos primero el local y después el remoto. El código que está aquí en pantalla nos muestra cómo se descarga un video de tipo MP4. Este video está accesible a través de HTTP de manera pública y se va a descargar en un archivo llamado mvvm-1.mp4 dentro del folder Share Transfers, evidentemente dentro del folder local.
La clase Background Transfer Request tiene algunas propiedades adicionales como las que están en esta tabla. Podemos destacar headers, que es justamente la colección de headers para el request. Method, cuál es el verbo a utilizar, get o post, que son los dos verbos soportados. Tenemos también la propiedad tag, la cual nos permite asignar datos adicionales para la solicitud. Total bytes to receive y total bytes to send son el número total de bytes para recibir y enviar respectivamente. La propiedad transfer error indica cuál fue el error de la transferencia si es que hubo alguna. Aquí nosotros podemos inspeccionar el origen del error. Transfer preferences. Esta propiedad es bastante interesante ya que con ella podemos cambiar las condiciones para realizar la transferencia. Por ejemplo, permitir que una transferencia se haga aun si el usuario está en batería. Esta condición justamente la cambiamos a través de esta propiedad Transfer Preferences y algunas otras. Esto es de hecho un enumerador. Igual la siguiente, Transfer Status, esta también es un enumerador, pero este nos indica cuál es el estatus de la transferencia. Por ejemplo, si está en espera o si ya fue finalizada o tiene algún error, etcétera. Lo podemos nosotros determinar a través de esta propiedad. Y las últimas dos que están aquí indicadas realmente no son propiedades sino eventos. Transfer Progress Changed y Transfer Status Changed se disparan. El primero cuando ha cambiado el progreso de descarga o carga de los datos, y el segundo pues se dispara cuando la propiedad Transfer Status ha sido modificada. La clase Background Transfer Service es el mecanismo por el cual nosotros gestionamos las transferencias. Esto es, agregamos una nueva solicitud, un request, o removemos una solicitud a través del método remove, o consultamos todas las solicitudes que están activas para dicha aplicación. Eso lo podemos consultar a través de la propiedad requests de esta clase Background Transfer Service. Como está aquí el código en pantalla, lo que está haciendo está enlazando request, todas las solicitudes activas, a una lista, tal vez un listbox o un long list selector. No obstante, tenemos que tomar en cuenta un concepto bien importante con respecto a esta propiedad requests, la cual es que esta propiedad verdaderamente es una fotografía de las solicitudes, es decir, tiene diversas propiedades, pero en realidad esas propiedades no se están cambiando constantemente conforme va cambiando el progreso de la descarga o de la carga. Si nosotros queremos hacer eso, lo que tenemos que hacer es iterar sobre todos los objetos de esta colección y manejar los eventos Transfer Progress Changed y Transfer Status Changed de cada una de esos requests, de cada una de esas solicitudes. Ya en el manejador del evento de cada una de esas solicitudes, pues hacemos algún tipo de manejo adecuado dentro de nuestra aplicación, probablemente mostrar el estatus en un text block o llenar un progress bar, qué sé yo. El código que está en pantalla nos muestra este ejemplo de iteración sobre la colección requests y cómo en cada uno de estos elementos, al estar iterando, pues está manejando el evento Transfer Progress Changed y también el evento Transfer Status Changed. Aquí tengo otro proyecto el cual he nombrado BTS, The Background Transfer Service, y en el cual vamos a poner una interfaz de usuario muy sencilla. Esta interfaz es un stack panel que tiene un botón que nos va a permitir encolar la solicitud y después un text block para mostrar el status, un text block para mostrar el progreso y finalmente un listbox para mostrar toda la lista de transferencias activas. En el clic del botón, vamos a borrar primero todo este código comentado para que no nos confundamos. En el clic del botón entonces lo que vamos a hacer es un nuevo Background Transfer Request. Como podemos ver aquí en pantalla, tiene dos sobrecargas, Background Transfer Request. El primero es uno que nos pide solamente un URI para hacer una descarga y el segundo un URI que nos permite establecer cuál es el URI remoto y el URI local. Por lo que primero vamos a hacer los URIs. El primer URI representa el URI remoto de este video, que igual es de los videos del diplomado Windows Phone 8.
Y el segundo URI que he puesto en esta variable llamada local URI, pues es el URI local, es el URI donde se va a almacenar localmente esta descarga cuando finalice. Ya teniendo este par de URIs, lo que vamos a hacer es pasárselo a la segunda sobrecarga, remote URI y local URI de esta manera. Posteriormente vamos a utilizar la clase background transfer service y vamos a agregar esta solicitud a través del método add. Ahora noten que todo esto está sucediendo en el clic del botón. Adicionalmente voy a hacer override del onNavigated_to para que podamos nosotros invocar un método que voy a bautizar como bindAndAttachEventHandlers. El objetivo de este método es iterar sobre toda la colección de requests de background transfer service a través de esta colección que es de tipo IEnumerable de tipo background transfer request. Entonces hacemos un for each var item en background transfer service.requests y por cada uno de ellos voy a manejar los eventos transfer progress changed y también transfer status changed. Ambos los voy a manejar, ya que la clase background transfer request no actualiza los valores de las propiedades, sino que es como una fotografía cada vez que accedemos a ella. Propiedades como cuántos bytes vamos a recibir, cuántos bytes he recibido, cuántos se han enviado, etc. Por lo tanto, eso lo voy a leer aquí. Aquí vamos a poner en status, porque es transfer status changed. En el text block de status vamos a acceder al request y vamos a poner transfer status, así de esta manera. Por su parte, en el manejador del evento transfer progress changed, pues simplemente en el texto del text block que está en pantalla voy a acceder al request y vamos a mostrar, por ejemplo, todos los bytes que he recibido al momento. Ahora, también es buena práctica que así como estoy pues estableciendo los manejadores de los eventos aquí, también haga el proceso contrario cuando estemos saliéndonos de la página, en este caso en el onNavigated_from, que es cuando sale de la pantalla, onNavigated_from. Aquí vamos a poner un método llamado detachEventHandlers, en donde vamos a hacer exactamente el proceso contrario. A través del operador menos igual le voy a quitar el manejador. Una cosa adicional a bindAndAttachEventHandlers, este método que inventé aquí, es simplemente en el listbox que se llama transfers, poner como item source esta propiedad llamada request de esta manera. Listo, vamos a probar. Aquí ejecuta la aplicación, pulso sobre el botón encolar, me salgo, ahí cerré la aplicación porque era la primera pantalla y pulsé sobre el botón back, por lo que ahorita es una nueva instancia. De hecho, en este momento, de alguna manera, aquí cuando estoy grabando el video me acabo de quedar sin internet, entonces, pues por eso muestra 0 en realidad. Lo cual es interesante porque podríamos incluso poner aquí, una vez que lo agregué, podríamos poner en el status cuál es el verdadero status de este request. Una vez que lo agregué, y lo mismo en este bindAndAttachEventHandlers de esta manera. Bien, ya llegó de nuevo el internet, por lo que voy a desinstalar esta aplicación del teléfono y la vamos a volver a desplegar simplemente pulsando sobre este botón en Visual Studio. Entonces, hago clic en el botón encolar, veo que el status dice transferring, no me muestra el estado porque faltó establecer el event handler después de agregar al background transfer service, pero bueno, aquí me voy a regresar, esta es una nueva instancia y puedo darme cuenta que efectivamente ahí se está descargando, ¿sí? Me voy a salir, cierro la aplicación ya dejó de existir, simplemente la cerré, pero el background transfer service sigue funcionando, esa es su naturaleza, de tal manera que si regreso, bueno, ese sigue y sigue y sigue descargando hasta que descarga todo, finaliza y pues cambiará el estatus de un momento a otro, como está aquí en pantalla, ya que el video mide cerca de 38 megabytes.
lo que mencionaba es justamente volver a ejecutar bind and attach event handlers. Aquí también, después de agregar este request al background transfer service, voy a manejar los eventos para ver de manera inmediata esa descarga. Para volver a probar, simplemente desinstalo. De lo contrario, tendría que validar si ya existe o no el tipo de request en el background transfer service, lo remuevo, algo similar a lo que veíamos con los agentes en segundo plano en el tema anterior. Bien, voy a hacer aquí clic en colar. Vean cómo automáticamente pues transferring me está mostrando en el text block del estado, mientras que acá es los bytes que ha recibido. Cierro la aplicación ya la cerré, no está aquí en el backstack, noten, ¿sí? No está, pero sin embargo hago una nueva instancia de ella y bueno, en este caso ya terminó la transferencia. Vamos a volver a desinstalar y vamos a volver a ejecutar. Aquí podemos notar que el estado inmediatamente es mostrado. Me puedo salir, regreso y bueno, ya lleva 22 megas. Aquí el ancho de banda, estoy siendo privilegiado por ser la 1 de la mañana. Y bueno, ya finalizó en descargar estos 38 megas rápidamente. Esa es la naturaleza y el objetivo de utilizar este Background Transfer Service. Aquí podemos ver la misma aplicación, pero ahora corriendo en un teléfono físico. Voy a pulsar sobre el botón encolar. Me puedo dar cuenta que está transfiriendo. Me salgo para terminar la instancia de la aplicación. Regreso y la transferencia continúa. Bien, como resumen en este módulo hablamos de los agentes en segundo plano, hablamos de las tareas periódicas, que es código que deseamos ejecute en cierto intervalo de tiempo, regularmente 30 minutos, puede ser más o menos según las condiciones de batería, memoria y CPU que el teléfono tenga. También hablamos de los Resource Intensive Tasks o tareas intensivas. Estas tareas están pensadas para ejecutarse en tiempos prolongados siempre y cuando se cumplan las condiciones de ejecución. Por ejemplo, que el teléfono esté conectado, que tengas mínimo 90% de batería, que la pantalla esté bloqueada, etcétera, todo lo que hablamos. Y finalmente hablamos del Background Transfer Service, el cual es el mecanismo adecuado para descargar datos o cargar datos, hacer un upload de datos hacia algún lado cuando nuestra aplicación no esté corriendo. Por ejemplo, descargar imágenes, fotografías, videos, nuevos contenidos, etcétera, para nuestras aplicaciones.